No tengo ningún conflicto de interés para declarar en esta conferencia y vamos a intentar recorrer estos 4 puntos durante los próximos 25 minutos. En primer lugar, si vamos a utilizar una reanimación hídrica, entender un poco de dónde vienen esas recomendaciones del uso de cristaloides, cuál es su origen, cómo mejoramos los desenlaces, entender que la reanimación hídrica salva vidas, no la debemos satanizar tampoco, pero tenemos que usarla de forma racional. Vamos a usar una mnemotecnia que de repente puede ser útil para todos. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Y me encantó muchísimo lo que la doctora Evelyn mencionaba de individualizar esas terapias que hoy en día le decimos medicina de precisión, que todos los pacientes no son iguales y no todos los pacientes van a entrar en la misma bolsa. Y finalmente, pues mensajes claves para llevar a casa. Empecemos reconociendo que es un cristaloide, y un cristaloide realmente todos lo utilizamos todos los días, posiblemente son los medicamentos más utilizados en medicina. Las estadísticas de quienes miden esa cifra tan difícil dice que alrededor de 30 millones de litros al día se utilizan, y es una mezcla de soluciones que tienen agua, que tienen sal y que tienen electrolitos, y que fundamentalmente la hemos utilizado para conservar el volumen intravascular. Ese ha sido el objetivo siempre de los cristaloides. Aunque no parezca, tienen mucho más de 100 años de haber sido descritos y una base histórica no muy clara para su desarrollo. Realmente cuando se empezó a utilizar fue en una epidemia de cólera en Europa, y se dieron cuenta que los primeros pacientes cuando colocaban esas mezclas de sal con agua se morían, y luego poco a poco fuimos buscando ese equilibrio hasta que llegamos a una mezcla que aparentemente era similar a la del plasma, y que sobre todo inducía menos hemólisis que el plasma. Pero de fisiológica la solución salina no tiene absolutamente nada, y vamos a ver ahora por qué hay tantos cambios frente a algunas cosas y cómo hoy en día posiblemente estamos inclinando la balanza hacia otro tipo de soluciones. ¿Cómo se clasifican los cristaloides hoy en día? Como soluciones balanceadas y soluciones no balanceadas. Las soluciones balanceadas son aquellas que se han querido clasificar como que tienen una composición similar al plasma, pero fundamentalmente, para simplificar un poquito el concepto, que tengan un anión que no siempre tenemos en cuenta, que es el cloro, lo más similar al plasma. Posiblemente en una mezcla de electrolitos, el cloro es uno de los electrolitos más importantes y muchas veces no le damos esa relevancia que requiere. Algunos de ellos suelen ser isotónicos, es decir, que tienen una tonicidad similar a la del plasma, como los que ustedes ven allá anotados. Los no balanceados son aquellos que tienen una composición muy diferente a la del plasma, particularmente en su composición, sobre todo en el cloro, porque tiene una cosa que se llama la diferencia de iones fuertes, que se aleja muchísimo del valor normal, de esos iones que atraviesan de manera rápida o no una membrana, y por eso el cloro es uno de los grandes determinantes de muchos de los desenlaces que vemos con el uso de este tipo de soluciones. Cuando partimos y queremos avanzar un poquito, hay que empezar con lo básico, y lo básico no es lo más sencillo, lo básico es lo fundamental, lo que todos tenemos que conocer. Esta fue la primera descripción de reanimación hídrica hecha por el profesor Joseph Carcillo, que muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, en el JAMA en el año 91. Y yo quiero aquí hacer énfasis en varias cosas importantes. Fue cómo hacíamos reanimación hídrica en choque séptico, y fue un trabajo que involucró fundamentalmente 34 pacientes. Entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan claridad meridiana es que entendamos un poquito lo que hoy es el sesgo del tamaño muestral. A veces creemos que un trabajo con 1000 pacientes es mucho más válido que un trabajo con 34 pacientes. Y ahí es donde confundimos validez con precisión. Un trabajo de 1000 pacientes es muy preciso, pero no necesariamente más válido que uno de 34. La validez externa y la validez interna de una investigación está determinada por otros factores diferentes. Entonces, saquémonos de la cabeza que un trabajo de 1000 pacientes puede ser más importante que uno de 100 o de 200. Realmente esa es la diferencia entre precisión y validez en una investigación. Esta investigación, aunque no fue muy precisa, porque apenas tenía 34 pacientes, fue muy válida por su diseño. Y el profesor Carcillo abrió un camino que nos permitió empezar a salvar muchas vidas, porque realmente logró estabilizar con una reanimación hídrica precoz para lo que en la década del 90 teníamos, con 40 mililitros por kilo. Y resulta que de ahí para adelante empezamos a tener específicamente en sepsis una serie de consensos y de guías que nos han orientado hacia cuál es la mejor evidencia disponible y qué tenemos que ir haciendo de acuerdo a lo que en definitiva tenemos. La empezaron en Barcelona con la Declaración de Barcelona en el año 2002 los adultos, fundamentalmente grandes sociedades mundiales, la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, la Sociedad Europea,
y el objetivo era reducir al menos un 25% la mortalidad de sepsis en 5 años. Aunque no lo creamos en pediatría, lo hemos venido logrando, pero todavía en adultos no. Y lo que pasó es que empezamos a hacer ese camino de casi 6 pasos. Inicialmente en el 2002 con las guías pediátricas fueron las primeras que aparecieron y el profesor Joseph Carcillo, que les estaba mencionando del primer artículo, fue ese gran líder durante muchos años. En el 2007 también acompañó en la escritura, en el 2017 lo sacaron un poquito más lejos, hasta que en el 2020 casi no lo escriben en las guías de supervivencia de la sepsis, y realmente es una de las personas que ha liderado esto y nos ha enseñado mucho frente a cómo debemos reanimar. Y en el 2021 tuvimos nuestro consenso latinoamericano de sepsis, en donde participó el doctor Juan Camilo Jaramillo, que más tarde les va a hablar también. Estuvimos de Colombia nosotros dos, con 28 apasionados de la sepsis en América Latina, pero lo interesante o lo importante de este consenso es que nos abrió los ojos frente a que el contexto en la atención del paciente en sepsis es diferente. El niño que me llega a mí en urgencias, al Boston Children's Hospital, es diferente que me llega al Hospital de Tunal, a la Fundación Santa Fe, a la Fundación Carinfantil, y son diferentes. Y yo no puedo necesariamente convertirme en una mala copia gringa, no tengo que hacer exactamente lo que ellos estén diciendo porque los pacientes son diferentes, las herramientas son diferentes, el fenotipo es diferente y lo vamos a ver pues ahora cómo hemos estudiado sobre fenotipos en Colombia y en nuestro país. Entonces, definitivamente ha cambiado un poco la historia y la mortalidad definitivamente ha reducido, y como les decía, en niños ha bajado. Fíjense ustedes, en azul ven países de altos ingresos, en rojo países de medianos y bajos ingresos, que es la forma como el Banco Mundial lo clasifica. Realmente muchos creemos que es una clasificación demasiado gruesa y debe ser un poquito más específica. Un país de medianos ingresos como Colombia puede tener, a diferencia de 3 kilómetros, la atención de un país de bajos ingresos, por ejemplo, o de un país de altos ingresos. Sin embargo, esa es la clasificación actual, y si ustedes se han dado cuenta, a las personas que hacemos investigación, nos preocupa que en los últimos 10 años se ha alcanzado como una meseta y no hemos logrado bajar. ¿Por qué no hemos logrado bajar? Por muchos factores. Definitivamente hay varias cosas que han intervenido y creemos y le podemos sumar a la bolsa todos los factores que queramos, la etiología de la enfermedad, del choque, de la infección, los sistemas de salud, pero se nos olvida todo el tiempo eventos como este. La educación. La educación es un pilar fundamental para mejorar los desenlaces. Y nosotros lo encontramos en una investigación reciente que también hacíamos en la cardio, porque creemos que el tiempo es fundamental para definir esos desenlaces. Nos llega a urgencia un paciente con trauma, con dolor torácico, con SB en la urgencia de adultos y le corremos, ¿cierto? Porque sabemos que son enfermedades tiempo dependientes. ¿Por qué no metemos a la sepsis y al choque en la misma bolsa? Son enfermedades tiempo dependientes, que si yo no hago una acción rápido, voy a tener un desenlace pues inadecuado. Entonces, la sepsis incluye el paquete o bundle de medidas, y ahí es donde va lo que venía diciendo de la educación en las diferentes áreas, particularmente en urgencias pediátricas. Hace unos años, con la doctora Claudia Salinas, que está en el auditorio, publicábamos esta investigación de una experiencia de educar en sepsis con nuestro grupo, a nuestros pediatras de urgencias, y los desenlaces que podíamos obtener. Nos acompañó el profesor Carcillo, que les mostraba que fue la persona que publicó ese primer artículo en el 91, él sigue siendo profesor del Children's Hospital de Pittsburgh, y lo que nosotros intentamos hacer en ese estudio cuasi experimental, porque fue un estudio prospectivo antes y después, en urgencias de la cardio, era tomar durante los primeros meses qué pasaba con los pacientes que llegaban con sepsis y cómo los atendíamos en urgencias, las enfermeras, los médicos, los pediatras, los residentes. Hicimos durante un mes entero una estrategia educativa para el personal de urgencias, en donde recordábamos el bundle o paquete de medidas para sepsis, que son las que ustedes ven en el cuadro de la derecha. Ese bundle o paquete de medidas significa que si yo las hago al tiempo, tengo mejores desenlaces que si las hago de forma individual, es decir, reconocimiento de la sepsis, acceso vascular, resucitación hídrica, antibióticos temprano y vasoactivos temprano. Cuando hicimos esa estrategia educativa durante un mes, los siguientes meses medimos, bueno, qué pasaba con las personas y qué pasaba con los desenlaces duros, gruesos, que siempre nos gustan en muchas investigaciones. Con un poco más de 4.000 consultas por infección en el periodo del estudio en urgencias, incluimos 197 pacientes, 60 preintervención, 39 postintervención, y lo que nosotros encontramos fundamentalmente es que existía una reducción de casi 3.6 días de estancia hospitalaria por paciente. Más de un 12% existía una reducción de la ventilación mecánica, y si ustedes se dan cuenta, esta fue una publicación del año 2018,
y no sabíamos por qué, y ahora lo entendemos un poco mejor. Pues claro, lo sobrecargábamos menos, lo racionalizábamos menos y hacía menos falla respiratoria, que fue luego lo que el estudio FES del New England empezó a encontrar, que los pacientes cuando se morían era porque no sabían o no teníamos alguien que supiera intubarlo en urgencias. Y finalmente, un menor tiempo en la reducción de antibióticos, en promedio 72 minutos. Entonces, educar en choque, educar en sepsis, realmente cambia desenlaces porque nos permite hacer nuestras intervenciones un poco más racionales. Vamos a irnos al segundo tema de la conferencia, y es entender por qué esta reanimación hídrica salva vidas, cuáles son las bases fisiológicas con la evidencia que hoy en día tenemos para empezar a racionalizarlas y empezar a utilizarlas de la mejor forma posible. Primero partamos de lo que hemos querido denominar el iceberg hemodinámico en reanimación hídrica, y es que si nos damos cuenta de manera histórica, nos hemos concentrado en metas de macrocirculación. Siempre miramos y buscamos el gasto cardíaco, la presión arterial, la frecuencia cardíaca como metas y objetivos, y no está mal, está muy bien. Pero ¿qué pasaría si ampliamos nuestra óptica y vemos la microcirculación? Si vemos que el paciente no es solamente grandes vasos, sino también hay vasos pequeños que en últimas son los determinantes de la perfusión tisular. Y va a decir, doctor Fernández, pero es que en todas partes no puedo medir la microcirculación. Yo le digo, se lo garantizo que en urgencias de aquí se puede medir la microcirculación. Y lo podemos hacer con la mano derecha y la mano izquierda midiendo el llenado capilar. Y vamos a entender un poco mejor el llenado capilar ahora con unos datos que les quiero compartir. Porque ¿qué pasa con el compromiso hemodinámico en pacientes críticos? Cuando hay compromiso de la macrocirculación, o la macrocirculación está preservada, debo evaluar la micro, y esa micro puede estar preservada o comprometida, y si está comprometida, pues solamente es una lesión o un compromiso en la microcirculación. Pero si de repente lo que tengo es comprometida solamente la microcirculación y está preservada la macro, estamos haciendo un mecanismo compensatorio, y eso pasa con mucha frecuencia, y posiblemente es lo que nosotros estamos denominando incoherencia hemodinámica hoy en día, que hay forma de establecerlo clínicamente. Y finalmente un compromiso global. Entonces, cuando vemos la macro y la micro, digamos, bueno, pero ¿qué llamo macro y qué llamo micro? Macrocirculación, recordemos que son todos esos vasos sanguíneos, todas esas arterias, que de una u otra forma son las responsables de transportar nuestra sangre, son vasos de conductancia, por ejemplo la aorta. Eso es un vaso de macrocirculación. ¿Y a qué llamamos microcirculación? Los vasos más pequeños, habitualmente menores a 20 micras, es lo que llamamos microcirculación, hasta que va disminuyendo esos vasos de resistencia, como la arteria mesentérica, hasta los vasos de intercambio que llamamos capilar. ¿Qué llamamos capilar? Un vaso sanguíneo menor a 10 micras. El grosor del cabello de un ser humano es de 80 micras y un capilar mide 10 micras. O sea, realmente es muy pequeño ese vaso que estamos hablando, y es tan pequeño que no tiene capa muscular, solamente célula endotelial. La última capa muscular llega en las metaarteriolas, que tienen 10 a 20 micras, que tienen capa de músculo liso discontinua. Por eso un vasopresor no va a actuar en el capilar. Por eso un vasopresor no va a actuar en el capilar porque no tiene capa muscular. Va a actuar finalmente en la metaarteriola. Entonces, digamos que cuando vemos esa relación y ese intercambio, nos damos cuenta que un capilar realmente es algo diseñado de manera espectacular, porque si ustedes se dan cuenta, está aquí centrado, ese verdadero capilar está en el centro del vaso sanguíneo y está bañado por muchas metaarteriolas, que son las que están cayendo hacia la parte azul, y un verdadero capilar termina siendo bañado por muchas metaarteriolas para que finalmente hacer ¿qué? Entregar oxígeno al tejido, extraer CO2 y productos de desecho. Ahí llega ese intercambio, y allí es donde tenemos que nosotros empezar a garantizar que llegó buena cantidad de líquido de sangre y pues obviamente de todo lo que necesitamos. Y cuando llegamos al capilar, está recubierto todas nuestras células de los órganos cardiovasculares por unas células muy pequeñas que se llaman células endoteliales, recubiertas por una capa de carbohidratos de carga negativa llamada glicocálice. Y el glicocálice, que ustedes lo ven aquí posiblemente representado como estos pelitos rosa, lo que les estaba mostrando es que esto que nosotros estamos viendo acá, estos entre comillas pelitos que están recubriendo la célula endotelial, se llaman glicocálice endotelial. Fíjense ustedes que está en íntima relación con los glóbulos rojos, con glóbulos blancos o leucocitos y con proteínas, que son esos punticos verdes. Este glicocálice, que son carbohidratos de carga negativa que recubren la célula endotelial, cuando un paciente está en choque, cuando un paciente está
con compromiso de su estado hemodinámico, cambia de manera dramática, se despule, se lesiona, restos de este glicocáliz, uno de los más importantes, el Sindecán, se liberan a la circulación sistémica y creemos muchos que ese Sindecán es un DAMS, un patrón molecular asociado a daño. Y aquí ven ustedes la bacteria, ven que se están formando trombos, se separa la célula endotelial y las proteínas pasan al espacio intersticial y aumenta muchísimo este edema intersticial. Entonces, si nos damos cuenta y voy a hacer reanimación hídrica, debo tener presente que gran parte de estas lesiones y estos daños deben estar relacionadas fundamentalmente con la entrega de esos oxígenos a los tejidos y con el daño de glicocáliz, porque en últimas todo termina en hipoxia tisular. Y esta hipoxia tisular hay de diferentes tipos descritos, lo que vemos habitualmente es una hipoxia heterogénea, es decir, los pacientes empiezan a entregar oxígeno de forma equivocada y las consecuencias es que tenemos nosotros una inadecuada reanimación hídrica con el uso inadecuado de esos líquidos. Y esa inadecuada reanimación hídrica puede ser en términos de cantidad y en términos de calidad. En términos de calidad, cuando damos demasiados líquidos, y a todos nos ha pasado, que vemos los niños supremamente hematizados. Y antes teníamos una frase en cuidado intensivo que parecía chistosa, pero era muy grave, y es que la mitad del tiempo en cuidado intensivo les colocamos líquidos a los niños y la otra mitad del tiempo estamos intentando quitárselos. Y realmente, en últimas, ¿por qué no evitamos llegar a esa frase y no les damos tantos para que no estén sobrecargados? Le damos lo que el paciente necesita. O en términos de calidad, y vamos a analizar un poquito la evidencia frente a lo que tenemos hoy en día de soluciones balanceadas o soluciones no balanceadas. Empecemos por la primera y es la sobrecarga. ¿Cuándo empezó la racionalización a no administrar en exceso líquidos? Creo que a todos nos pasó dentro de una de las fases de formación en donde los bolos de líquidos parece que curaban todo, ¿cierto? Y yo siempre molesto a los residentes y les digo eso. No, profe, es que lo vi malito y le puse un bolo de líquidos. No, profe, es que estornudó y le puse un bolito de líquidos. No, profe, es que tiene fiebre y le puse un bolito de líquidos. Entonces, esos bolitos de líquidos nos llevaban a sobrecarga hídrica. Y lo que encontró este grupo FES en África es que esa excesiva administración de líquidos o inadecuada en momentos que no correspondían se asociaban a mucha más mortalidad y adicionalmente se asociaban casi a choque cardiogénico y edema pulmonar, más necesidad de ventilación mecánica, que en últimas también lo encontramos pues nosotros y no sabíamos el porqué en ese momento. Recientemente está en proceso de sometimiento esta revisión sistemática y metaanálisis que terminamos con el doctor Marco Sierra, residente de cuidado intensivo, y María Paula Salazar de la Universidad de La Sabana, buscando establecer cuál es la asociación entre esa sobrecarga hídrica y mortalidad en niños con sepsis. También participó la doctora Vanessa Soares Lanciotti del Brasil. Con un poco más de 2.000 pacientes, casi 10 estudios, definiendo sobrecarga hídrica como un balance positivo mayor al 10% en cualquier momento de la estancia en UCI, usamos la escala de Newcastle-Ottawa para evaluar el sesgo, encontramos que había un poco más de 9 veces más riesgo de morir cuando teníamos en cualquier momento de la estancia en UCI un balance mayor al 10%. En cualquier momento de la estancia en UCI. Y casi 5 veces más riesgo de necesitar ventilación mecánica. Entonces, realmente la sobrecarga no es buena. ¿Por qué? Porque esa sobrecarga hídrica, como les estábamos mostrando en esta imagen, en últimas termina lesionando el endotelio, a nivel capilar degrada el glicocáliz, pasa este líquido al espacio intravascular, hay edema de órganos, se hincha el paciente, no perfunde bien el corazón, el pulmón, el hígado y tenemos disfunción orgánica múltiple. Entonces, la sobrecarga hídrica posiblemente nos afecta de manera negativa. Pero no solamente en términos de cantidad, hablemos un poquito en términos de calidad. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos posiblemente una diferencia entre soluciones balanceadas y soluciones no balanceadas en un momento dado para la reanimación hídrica? Entonces, recordemos un poquito esos principios fisiológicos y la composición, y es que tengo dos grupos, los balanceados como el lactato de Ringer, en donde en general se parecen al plasma, pero no son iguales tampoco, pero posiblemente una de las cosas más interesantes para resaltar es que tienen posiblemente en su composición menos cloro. Y hay algo que quiero hacerlos conscientes en este momento. Si yo hago una relación cloro-sodio del lactato de Ringer, es decir, dividir 109 sobre 130, eso me da más o menos 0,70, 0,72. Cuando esa relación habitualmente está por encima de 0,8, induce menos hipercloremia o acidosis hiperclorémica. Entonces, siempre que vayamos a usar un cristaloide, divida usted el cloro sobre el sodio.
Entre más, digamos, entre más alto esté, más grave está la situación. En el caso de la solución salina, 154 sobre 154 nos da 1. Entre más se aleje ese punto 8, más o menos, más acidosis hiperclorémica induce. Pero además de eso, la solución salina, que usamos todos los días y que hemos llamado normal, y se llamaba normal porque era igual a las molaridades de los anfibios cuando se usó en el 1840, lo que pasa es que no inducía hemólisis de los glóbulos rojos, por eso muchos nos referimos a ellas como solución salina al 0,9 y no normal porque normal no tiene nada. Entonces, o de fisiológica no tiene nada por su pH ácido, tiene un pH de alrededor de 5 con 154 de sodio y 154 milimoles de cloro. Cuando se describió inicialmente por Lata y colaboradores, esto era lo que necesitaban los anfibios para sobrevivir. Y luego nos dimos cuenta que no inducía tanta hemólisis los mamíferos y por eso pues en un momento dado se empezó a utilizar. En otras palabras, tiene 40% más cloro que el plasma y tiene una diferencia de iones fuertes de 0 cuando lo normal es cerca a 40. Entonces, ¿qué estudios tienen los adultos comparando las soluciones balanceadas de las no balanceadas? Hay estos dos grandes ensayos clínicos. Este primer ensayo clínico, que es el estudio SMART del New England, publicado hace unos años, lo que encontró fundamentalmente, buscando como desenlace primario, es que los pacientes podrían tener como desenlace primario riesgo de muerte. Cuando utilizaban posiblemente solución salina, había tendencia, aunque sin significancia estadística, más mortalidad, pero sí había diferencias en términos de hipercloremia y en términos de volumen administrado. Cuando evaluábamos el estudio de Sampierre y colaboradores, que sí es mucho más reciente, del 2021, el desenlace primario comparando lactato de Ringer y solución salina en términos de mortalidad, fundamentalmente no encontraban diferencias, pero ellos tenían el 60% de sus pacientes hipotensos en urgencias y realmente recibieron más o menos 20 por kilo antes, o el 45% recibió 20 por kilo antes de ingresar a terapia intensiva. O sea, veníamos con una, digamos, reanimación hídrica del todo no objetiva. ¿Qué tenemos en pediatría? Esta revisión sistemática y metaanálisis, publicado el año pasado. Esta investigación es una investigación que incluyó un poco más de 11,000 pacientes, 30 estudios. Lo que encontró esta investigación del grupo canadiense es que los pacientes con el uso de soluciones balanceadas tenían mejor pH, mejor bicarbonato, y ese pico se alcanzaba entre 4 y 12 horas luego de su utilización. Entonces, la conclusión es que se lograba con estas soluciones balanceadas como el lactato un mejor nivel de pH y bicarbonato entre 4 y 12 horas después. Cuando nosotros decimos, bueno, y realmente esto es clínicamente relevante, que sean unas horas después, esa es una de las frases más contagiosas cuando tú quieres descalificar una intervención clínica. Cuando tú utilizas 30 millones de litros al día y logras una oscilación o un descenso en mortalidad, si sea del 1%, el impacto es global. Entonces, ¿qué es clínicamente significativo? Lo que a mí clínicamente me mejora y no me empeora desenlaces. Realmente eso es el concepto. En Colombia, nosotros publicábamos recientemente también esta investigación con el doctor Pedrito Barrera y la doctora Catalina Alcalá, en donde fundamentalmente buscábamos evaluar esa asociación entre soluciones no balanceadas y lesión renal aguda, es decir, lactato de Ringer o solución salina, para lesión renal aguda. Hicimos una estrategia estadística que se llama Propensity Score Matching, que es coger por métodos estadísticos y tener los grupos lo más comparables posibles, que es lo que más se puede aproximar en términos estadísticos de un estudio observacional a un ensayo clínico. Y haciendo Propensity Score Matching en esta investigación, lo que nosotros encontramos es que la solución balanceada se asociaba a menos estancia en UCI, menos lesión renal aguda, casi 25% menos riesgo, y menos necesidad de terapia de soporte renal continuo, y por eso la conclusión nuestra es que las soluciones balanceadas como el lactato se había asociado a menos complicaciones. Entonces, también basado en eso decíamos, bueno, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué las soluciones balanceadas o no balanceadas tienen esos factores diferenciales? ¿Qué está pasando en lo que estamos viendo ahora como base fisiológica en el capilar, en la microcirculación y en el endotelio? Entonces, basado en esto, hacíamos esta investigación que se fue publicada ahora en enero de este año online y en marzo ya en la revista En Físico, y lo que nosotros queríamos ver era qué sucedía a nivel endotelial y de glicocáliz en los niños con sepsis después de que colocábamos un bolo de una solución no balanceada como la solución salina o de una solución balanceada como el lactato de Ringer.
¿Cómo evaluábamos nosotros esa microcirculación? Con videomicroscopía sublingual, incluyendo pacientes con COVID. El videomicroscopio lo colocamos a nivel sublingual y evaluábamos nosotros cómo estaba esta microcirculación, y particularmente nosotros medíamos una variable que se llama PVR, que es la región límite perfundida. El PVR es la distancia entre el glóbulo rojo y el glicocáliz. Ese PVR lo mide el videomicroscopio, lo procesa el software y me da esa información. Y esa distancia, habitualmente, el valor normal es que esté por debajo de 2 micras. Entonces, nosotros medíamos microcirculación antes del bolo de cristaloides, a las 2, a las 6 horas y a las 24 horas. Y esta era la imagen que da el videomicroscopio. Si quieres darle clic al video que está allí a la derecha, porfa. Ustedes lo que ven en este video es la microcirculación que medíamos en esta investigación, y lo que ustedes están viendo como vasos grandecitos acá son vénulas, se ven algunos otros más pequeños que son arteriolas, y aquí se ven capilares. Miren ustedes lo que antes llamábamos el fenómeno de reclutamiento capilar, que ese concepto, si vamos a las bases fisiológicas, tiene un poco más de un siglo, y hoy sabemos que no hay un reclutamiento capilar como una variable dicotómica, como sí o no hay reclutamiento, no, es una variable continua, porque el glóbulo rojo cambia su característica en el capilar de su movimiento frente al plasma. Por eso en el capilar uno tiene el 30% más bajo el hematoquito que el hematoquito sistémico, y ese es el que participa en el intercambio. Entonces, realmente es importante ver qué estoy entregando en ese capilar para ver la diferencia o la entrega de oxígeno. Cuando vemos estas circunstancias o esta situación, veíamos que había cambios o no de respuesta frente a los cristaloides, y esto es lo que pasaba en un paciente antes y después del bolo de cristaloide. Fíjense ustedes que los vasos grandes son las vénulas, las arteriolas son estas, y aquí chiquiticos se ven los capilares que se abren y se cierran. ¿Cómo definimos un capilar? El vaso sanguíneo menor de 10 micras que tiene una sola hilera de glóbulos rojos. Eso es un capilar que está participando en el intercambio. Bueno, muy bien. ¿Qué encontramos nosotros en esta investigación? Todos, el PVR, acuérdense ustedes que el valor normal debe ser menor a 2 micras, es de las primeras descripciones de que se altera este glicocáliz endotelial en pacientes pediátricos con sepsis, porque ya los adultos lo habían descrito, pero en pediatría no. Pero cuando administramos soluciones balanceadas, este PVR tiende a hacer una disminución, recuperándose casi a las 6 horas, y vuelve a un valor basal a las 24 horas. En cambio, con el uso de solución salina, ese glicocáliz permanecía alterado. En otras palabras, existía casi 4 veces más riesgo de que se alterara el endotelio y el glicocáliz con ese tipo, pues, de soluciones. Y cuando hacíamos el análisis multivariado, que significa que controlábamos esas covariables que hacían ruido, que tenían un comportamiento de confusión, particularmente severidad de enfermedad y score vasoactivo, lo que nosotros encontramos es que los pacientes que tenían, aparte de soluciones no balanceadas, más acidemia y más hipercloremia, tenían mayor riesgo de activación endotelial y daño de glicocáliz. Entonces, por eso les decía yo a ustedes que en las soluciones es muy importante el componente de cloro que tiene la solución para saber qué tanto impacta a nivel de la microcirculación. Y hay estudios como este muy interesante que les comparto del 2018, también de Pediatric Critical Care, en donde fundamentalmente lo que investigaron con casi 900 pacientes, un estudio preciso y válido, ¿cierto? Buen tamaño muestral, pero buena validez interna y externa, que un cloro mayor a 110 como punto de corte se asociaba a más mortalidad, más falla orgánica múltiple y peores desenlaces, clasificándolo por fenotipos. Qué interesante. Cada paciente lo clasificaban por el fenotipo de Persever que ustedes ven ahí, que es un kit de biomarcadores que evalúa qué vía de señalización se activó en esta respuesta inflamatoria. Y este Persever, independientemente de eso, tener un cloro mayor a 110, se asociaba a esos riesgos y esos desenlaces. Entonces, definitivamente, a veces no es importante la acidosis metabólica solita, sino la acidosis metabólica hiperclorémica, que es la que se puede asociar, pues, a todas estas consecuencias que estamos hablando. Muy bien, y ya para finalizar, ¿cómo vamos, en qué camino vamos hacia la medicina de precisión? Para de manera concreta, ¿qué hacemos en urgencias y qué tipo de reanimación utilizamos? Aquí fundamentalmente lo que les quiero compartir es que tengamos presente que debo tener unas metas en reanimación hídrica, como en toda intervención médica. Usted hace una acción y haga una reevaluación, acción, reevaluación. Entonces, mi meta en este paciente que decidí colocarle un bolo de cristaloide porque creo que lo necesita, me voy a centrar, como siempre hemos hecho, en la macrocirculación. Voy a ver que la frecuencia cardíaca, la presión arterial, las variables que tengo de monitoreo invasivo puedan ser lo normales. Pero ahora, además de la macro, vamos a vigilar la microcirculación. ¿Y cómo vigilamos la microcirculación? Con el lactato o con el llenado capilar.
Nosotros tenemos videomicroscopía y lo hacemos para investigación. Yo no creo que en este momento todos debamos tener videomicroscopía. Creo que es mal utilizar el recurso. Es para investigar y entender un poquito más qué está sucediendo en el ser humano. Pero mientras tanto podemos usar el llenado capilar como una de las mejores formas para evaluar la microcirculación. Y lo tenemos absolutamente todos, como decía al comienzo, con la mano derecha y con la mano izquierda. Porque el llenado capilar realmente es un viejo conocido pero olvidado. La calidad en el fútbol ha sido histórica y siempre tenemos grandes imágenes que nos recuerdan un poquito la calidad. Y esta es la forma como el llenado capilar se ha empezado a medir de una forma que se ha llamado estandarizado, para que intentemos todos medirlos de la misma manera. Y fue la manera como lo utilizó el estudio Andromeda Shock, que fue uno de los estudios más grandes que ha utilizado. Si quieres darle clic y bajarle el volumen ahí un poquito al video, te paras sobre él y le bajas el volumen. Entonces, la mano con la altura del corazón, un ambiente térmico adecuado, usted presiona con una laminilla el pulpeo de los dedos hasta que esté pálido por 10 segundos y tiene listo el cronómetro, suelta la laminilla y luego activa el cronómetro. Para el reloj cuando usted ve que recupera la perfusión. Esto es lo que se llama un llenado capilar estandarizado, fue como lo utilizaron en el grupo de Andromeda Shock en su investigación. Y cuando eso está mayor a 2 segundos como punto de corte, tengo cerca de 4 veces mayor riesgo de morir, particularmente en pacientes con sepsis. Es decir, el llenado capilar en los pacientes críticos suele ser mucho más útil en el paciente con sepsis. Y ahí viene un concepto que llamamos hoy en día que se llama incoherencia hemodinámica. Si yo tengo metas de macrocirculación, presión arterial, frecuencia cardíaca, pero tengo un llenado capilar prolongado, tengo incoherencia hemodinámica. Tengo la macrocirculación de metas, pero no tengo la microcirculación. Siguiente. Entonces, lo importante es que entendamos que el llenado capilar es afectado por muchísimas circunstancias, incluyendo el ambiente térmico, la temperatura de la piel, la calidad de la técnica, la luz en el cuarto, y que en promedio, o más o menos, consideramos un valor anormal en pediatría mayor a 2 segundos. En general, en todos los grupos etarios, es lo que nosotros consideramos como un valor anormal. Recientemente terminamos esta investigación que está en proceso de sometimiento para ser publicada y era ver qué tanto se relacionaba este llenado capilar con la microcirculación en pacientes con sepsis, con la doctora Shirley Lamprea. Lo que nosotros encontramos es que evaluando los variables que nos da el videomicroscopio, como el glicocáliz y la densidad de los capilares, los pacientes que tienen llenado capilar mayor a 2 segundos, tenemos nosotros mayor degradación del glicocáliz y el reclutamiento de capilares pequeños de 4 a 6 micras. Y adicionalmente, es un muy buen predictor de cambios en la microcirculación con un área bajo la curva para el glicocáliz de 0,8 y de porcentaje de llenado capilar de más o menos 0,82. En otras palabras, un llenado capilar es un muy buen predictor de alteración de la microcirculación y de reclutamiento capilar. Entonces, si yo tengo un llenado capilar prolongado, considere que usted tiene anormal su microcirculación y que definitivamente tenemos que evaluarlo de esa forma estandarizada como hemos venido hablando. Entonces, ¿qué hacemos en urgencias con la reanimación hídrica? De una forma racional, yo les quiero compartir una mnemotecnia que les enseñamos a los estudiantes de la Sabana y a los residentes de cuidado intensivo, y es el famoso DOTICO. DOTICO es dosis, tiempo y composición dependen de su paciente. Dosis, tiempo y composición dependen de su paciente. Por ejemplo, dosis desde no colocar bolo de cristaloide, por eso ustedes ven ahí en la diapositiva 0 centímetros por kilo, hasta bolos, minibolos, como muy bien la doctora Diana Ruiz les decía, de 5 por kilo, ¿cierto? Para ver la respuesta. Entonces, si yo no tengo cuidado intensivo pediátrico o el paciente no está hipotenso, posiblemente no necesariamente requiere un bolo de cristaloide. La mayoría estamos ofreciendo hoy en día 10 por kilo, ya no nos vamos a los 20 de otra época. 10 por kilo con el ánimo de repetirlo si es necesario, o si el paciente está sangrando activamente, hipotenso y estamos en un escenario caótico, pues 20 por kilo, no hay ninguna duda. La T de tiempo, normalmente en bolo o a chorro solamente en el paciente hipotenso. Parecería que pasarlo a chorro en todos los pacientes activa el endotelio y degrada el glicocáliz. En este momento estamos llevando a cabo una investigación con Scott Weiss, que fue el líder de las guías de Surviving Sepsis anteriores, que en ese momento está en Washington, y un grupo de investigadores que él tiene en su laboratorio, porque creemos que la velocidad de administración del cristaloide despule ese glicocáliz y aparte eso activa el endotelio, porque es responsable del shear stress. Tiene ya 120 muestras nuestras allá en Washington que vamos a procesar porque creemos que la velocidad es un factor importantísimo también en la aplicación del
del cristaloide. El paciente normotenso, páselo en 15-30 minutos. Usted dice, estoy mal perfundido, voy a colocarle un bolo cristaloide perfecto, páselo en 15-30 minutos y si está con cetoacidosis, páselo en 60 minutos, porque la principal complicación puede ser el edema cerebral, excepto en el hipotenso. Y la composición, la evidencia actual está inclinada un poco hacia preferir las soluciones balanceadas. No quiere decir que nunca más usamos solución salina 0,9, posiblemente no, sino es la elección en pacientes con trauma de cráneo, porque las soluciones balanceadas se han asociado a peores desenlaces, y albúmina nunca de primera línea, posiblemente segunda o tercera línea cuando estamos en terapia intensiva, en el desnutrido y en otros pacientes. Todo esto es lo que hoy en día, les mostraba la doctora Diana, recomendamos en el Consenso Latinoamericano de Sepsis para reanimación hídrica tanto en urgencias como en hospitalización como en cuidado intensivo. Este consenso lo publicamos desde la Sociedad Latinoamericana el año pasado. Participó el doctor Juan Camilo Jaramillo, que les va a hablar más tarde, y tuvimos la responsabilidad de liderarlo con la doctora Daniela de Souza de Brasil. Y en el consenso está el algoritmo que la doctora Ruiz muy bien les mostraba, en donde es muy importante analizar cada uno de los pasos. Es decir, cuando nosotros estamos inicialmente colocando esta solución, considere usted la solución cristaloide balanceada y empiece una estrategia individualizada o lo que es mejor hacia la medicina de precisión. Entonces, la primera pregunta es, ¿el paciente está hipotenso? Si el paciente no está hipotenso, usted mire si está mal perfundido. Si el paciente está hipoperfundido y usted no tiene UCI, no sería necesario, si está con la presión arterial normal, colocar un bolo. Pero si el paciente no está hipotenso, pero sí está hipoperfundido y usted tiene unidad de cuidado intensivo, pues sí puede colocar un bolo entre 5 y 10 por kilo. Pero independientemente del escenario donde esté, si el paciente está hipotenso, póngale un bolo de cristaloide y córrale. A este paciente sí hay que colocárselo a chorro. Toda la vida hemos enseñado que la hipotensión en pediatría es un signo tardío de choque hipotensivo o choque descompensado. Si el paciente tiene lesión pulmonar, tiene neumonía o tiene disfunción miocárdica, posiblemente un bolo más pequeño de 5 a 10 por kilo. Y en todos los casos debemos estar evaluando colocar bolos, digamos, segundo o tercer bolo de acuerdo a la condición clínica del paciente, siempre monitorizando la presencia de signos de sobrecarga hídrica. Lo más importante es monitorizar todos esos signos de sobrecarga hídrica. Entonces, ya para finalizar, porque el tiempo se cumplió, sabemos que la ciencia ha evolucionado, y ha evolucionado porque en la década del 80 hablábamos de la medicina basada en la experiencia, lo que nosotros hacemos, lo que a mí me gusta hacer. Hacia el 2000 empezamos a hacer medicina basada en la evidencia y éramos cuadriculados y supremamente obedientes a hacer lo que dicen las guías, y todo lo que dicen las guías teníamos que generalizarlo. Y hoy en día, en el 2020, vamos hacia adelante pensando en medicina basada en la precisión, en la exactitud, en individualizar, en que una talla no sirve para todos, en que los ensayos clínicos no siempre consideran fenotipos y que las guías tenemos que adaptarlas a consensos. Y yo creo que eso fue uno de los grandes desenlaces de la guía del Consenso Latinoamericano, y es que ahora en las nuevas guías se empiezan a considerar los contextos. En la nueva definición que está participando Juan Camilo, se está considerando el contexto, se está considerando que no es igual definir la sepsis en un país de altos ingresos a un país de medianos y bajos ingresos. Entonces creo que nos dio visibilidad y se dieron cuenta la mayoría de los autores de estas guías que tenemos que extenderlo para que todo el mundo se beneficie de esos resultados. ¿Cuál creo yo puede ser el futuro? Y perdónenme si me voy a equivocar y me atrevo a intentar decirlo. Esta es una publicación que salió hace 15 días de grandes líderes en investigación, y es que muy seguramente a futuro la inteligencia artificial se incorpore dentro del análisis y el estudio de estos algoritmos, y vamos a poder nosotros tener sencillamente valor numérico que un algoritmo de inteligencia artificial me diga a mí que usted tiene compromiso de la macro, de la microcirculación, si necesita más o menos bolos. Y posiblemente la tecnología pues, tiende a llevarse menos errores que el ser humano. Entonces, a manera de conclusión, o mejor de mensajes claves, acordemos que la reanimación hídrica salva vidas, pero es fundamental hacer un uso racional. En segundo lugar, ya hoy en día no vamos a considerar las metas solamente de macrocirculación, sino las metas de la microcirculación también, eso es fundamental. La mnemotecnia Dotico les puede servir para entender que la dosis, el tiempo y la composición de un cristaloide dependen de su paciente y de nadie más, y definitivamente las guías hoy en día siguen recomendando las soluciones balanceadas. Y el punto es que no vamos a poder dar en el blanco que no podamos ver.